El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy estamos con Francesca. Así que me gustaría empezar preguntándote, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una mujer de 64 años que ha viajado todo lo que ha podido porque es sumamente curiosa y que ha dedicado largo periodo de reflexión a aquello que le parece contradictorio. Estoy profundamente convencida que las contradicciones que podemos llegar a tener en cierto momento sobre ciertas seguridades son las que nos llevan a dialogar y que en los diálogos se construyen ideas nuevas. Ideas nuevas, se reconstruyen las ideas de siempre, por supuesto, pero también se encuentran soluciones a viejos nudos que nos han hecho sufrir mucho, tanto entre enemigos enfrentados, eso es obvio, como entre personas cercanas en el pensamiento. En América Latina me he encontrado mujeres que de una forma u otra han luchado para el bienestar de otras mujeres, para el bienestar propio, para una transformación de la relación con la tierra. Con la tierra en todo sentido. Es propiedad, no es propiedad. Es derecho de uso, es derecho de convivencia. ¿Qué es la tierra? Y me he encontrado mujeres enfrentadísimas sobre cosas que debían resolver juntas sin poder resolver juntas. ¿Por qué? Porque como estaba configurado el conflicto, impedía el diálogo, y sin diálogo no todo. Entonces no se podía ir adelante. A diferencia de algunas, yo de formación profesional, he estudiado filosofía. Entonces, a diferencia de algunas colegas más bien habermasianas que creen que se puede dialogar siempre, yo no creo que se puede dialogar siempre. No se puede dialogar con quien no quiere dialogar, ¿no? En una guerra o dos bandos están de acuerdo sobre lo que van a hacer, o uno de los otros va a seguir matando, ¿no? Lo mismo con la FARC. Lo podemos ver, sí, para quedarnos en América Latina, porque pues, si nos vamos para Etiopía, si nos vamos para otro lado, igual, ¿no? Entonces, bueno, esta es Francesca. Francesca se mueve, Francesca tiene muchas ganas de escribir también novelas, cuentos, de seguir creando estos mundos alternativos que sirven para construir el mundo. Tú traes algunas ideas, primero de ser una viajera curiosa, después del fascino por la contradicción y ese lugar del diálogo que muchas veces es
arrebatado en su posibilidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber, de esa tu posibilidad de viajar desde su curiosidad a conocer tierras, ¿qué tipo de contradicciones crees que permite el diálogo? ¿Qué tipo de contradicciones? Mira, la contradicción más fuerte es aquella que tenemos con nuestras propias ideas fijas. Cuando más que de una posición moral, la posición moral es otra cosa, no es una idea, es una posición por la cual haces, actúas, etc. Pero cuando desde una posición moral, o desde el haber dado tu palabra, haberte aliado con algo, con alguien, en un momento determinado empiezas a darte cuenta que entra en contraposición, no es ya justo con la realidad histórica que estás viviendo. Esa contradicción la debes de enfrentar. Y la única manera que tienes de enfrentarla es no decir mea culpa, sino y tú conmigo o con nosotros que podemos sentarnos a hablar, que podemos sentarnos a intentar resolver. Siempre desde que Carlos Lenkendorf nos hacía estos ejemplos de la escuela Tocolaval, él decía, yo le daba un examen a mis alumnos y mis alumnos se sentaban todos en una mesa y lo resolvían. Y yo le decía, ¿yo qué hago? Yo estoy examinándolo ahora que... Y los muchachos me decían, pero entre todos lo resolvemos mejor y antes, ¿no? Eso para mí es el diálogo. Entre todos resolvemos un problema mejor y antes. Y eso es lo que no hacemos. ¿Tú te identificas como una persona curiosa y que te ha llevado a recorrer muchos lugares? ¿Qué papel cumple la curiosidad para la apertura de ese nosotros que decís? Mira, yo reivindico cosas que todo el mundo escandaliza. Yo reivindico el chisme. Yo reivindico la curiosidad. Yo reivindico el meterme en la vida del otro si el otro lo necesita. Porque siempre he pensado que esta etiqueta, que no sé de dónde viene, pero viene de la modernidad, obviamente, y viene de una modernidad nórdica, por la cual el no tomar en consideración a las otras personas para no molestarlas, por ejemplo, es en realidad una forma de individualismo justificado. Entonces, que alguien me venga y me dice, Juana Francisca está muy mal, pero no se lo digas a nadie. Yo soy la ánima de la indiscreción. Si no puedo hablar con Ana Francisca, voy a hablar con toda la gente que está a su alrededor hasta saber qué tiene. Y si puedo hacer algo, hacer, qué sé yo, llevarle comida, regalarle un libro, una llamada de teléfono, no sé. Por el mismo motivo, yo creo que la curiosidad tiene esta función. Yo no puedo decir, uy, qué mal que lancen la máquina contra los piquetes de gente que están pidiendo que entren en una minería porque destrozaría una comunidad. Y decir qué mal, y no ir a ver, ¿no?
4 años, me acuerdo, teníamos un congreso muy bello, por cierto, muy inteligente, muy interesante, en Brasil, en una zona que se llama, muy cerca de Ouro Preto, Mariana. En esa zona se había desbordado una mina, había masacrado un pueblo con una avalancha de agua roja, sucia y toda la cuestión. Y han pasado 2 años y yo me voy a ver un museíto que habían hecho, 2 cuartitos, a la misma minera, para demostrar cómo iba a reconstruir un paraíso de lo que había destruido. Digo, qué bueno, van a reconstruir el paraíso, qué bueno, vamos a ver cómo van a reconstruir. Eso es curiosidad. Y por supuesto llegas y te encuentras que más allá de tanto no puedes andar, porque ya hay un soldadito aquí, porque ya hay 2 guardias armadas allá, y por aquí no se puede pasar. Y esa curiosidad te pone a preguntar a la amiga que ha manejado hasta ahí, ¿y tú qué opinas? Y eso ya es diálogo. Ahí traes algo interesante, porque justo antes de empezarnos la entrevista, estabas comentando sobre la sana distancia en México en comparación a otras políticas sobre la pandemia, ¿no? Y justamente algo que viene pasando son esos estamentos de control, donde no solo está prohibido el chisme, pero incluso el encuentro, ¿no? Sí. Entonces, desde esa reivindicación del derecho al chisme y a la curiosidad, ¿cómo lees ese presente y cómo puede desde ahí pensar claves de apertura de diálogos? Mira, yo vengo de familias de científicos, donde yo nunca he hecho ciencias duras. Y obviamente el discurso filosófico que está detrás de la ciencia médica y de la biología es: si tú no te vacunas, si tú no te tomas cura de ti, señorito egoísta, es porque en realidad no te quieres tomar ni importancia a lo que le sucede a los demás. Entonces te culpo a ti y contra todos los demás, de manera que el otro se convierte realmente en el límite de tu existencia y preferirías no verlo que verlo. Entonces yo creo que hay un símil entre lo que se hizo como experimento social a través de esta pandemia, que yo no niego, yo no soy una negacionista. Yo creo que sí hay un virus que ha pasado muy probablemente de animales al ser humano a través de uno. Creo que todo esto, y creo que ha sido manejado en términos sociales. Y que este manejo social ha hecho que no hayamos manejado de la misma manera la malaria, el cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces dices, para eso no se transmite. Digo, bueno, que eso no se transmite, es un modo de decir. La malaria es una enfermedad de pobres y esta es tendencialmente una enfermedad que puede hacer rica 3 farmacéuticas. La prueba es que esas 3 farmacéuticas logran que no se dé reconocimiento a otras vacunas, cual no tiene nombre, ¿no? O sea, es como para meterse a reír en la cara de la gente. Bueno, es un gran experimento social, no es obviamente la primera pandemia en la historia de la humanidad. Pensemos que América en un 90% es despoblada, entre otras cosas, por enfermedades desconocidas, ligadas al hambre, ligadas a miles
de otra cosa la violencia, pero finalmente también gripe. Uh-huh. Y en el pasado otro tanto, ¿no? Lo que quiero decir es que es la primera vez que se intenta aprovechar para decir, vete a tu casa a trabajar, ya no vas a tener horarios. Olvídate de las etiquetas, ¿no? En el sentido de los comportamientos que puedes tener con los demás y que sean de alguna manera también expresiones de gentileza o de enojo o de diálogo, nuevamente, ¿no? ¿Cómo me vengo a sentar contigo para hablar sobre temas realmente fundamentales? No sé cómo decirte, las situaciones ecológicas más profundas que estamos viviendo, una ecología económica, porque realmente no es solo que estamos terminando con el mundo en términos del agua limpia, es que esa agua limpia que no existe no nos va a dar de comer, no nos va a permitir sembrar. Entonces va a haber un momento determinado en que ya no hay nada. Y yo estoy convencida que cada día más, por ejemplo, estas migraciones de masas de gente que ya estamos visualizando y que no son solo por una guerra declarada como por una parte central de África, y son migraciones ligadas también a la situación ecológica, ¿no? Ahí, antes de hacerte la otra pregunta, tú reivindica el chisme, yo reivindico el mal chiste. Así que... El mal chiste, contémonos los malos chistes. Hay un chiste que surgió en la pandemia en Brasil, que un tipo va al médico y llama, entonces recibe el diagnóstico y llama a la mamá y dice: ay, mamá, estoy muy feliz. No fui diagnosticado con COVID, solo con dengue hemorrágica. Sí. Y ahí, en clave de eso, porque tú dices que dentro de tus viajes pudiste conocer otros mundos, ¿no? Otras posibilidades. Y en clave de eso que nos estás diciendo, de ese refuerzo del lugar egoico y como si la construcción con el otro fuera desde el egoísmo, con esa pérdida del propio régimen de trabajo, con esos aislamentos, con esa imposibilidad de diálogo de cuestiones de fondo, ese diagnóstico que acaba de traernos, ¿qué posibilidades, qué potencias ves desde todo eso que curioseaste en esos años? Mira, una de las cosas que a mí me impresionó más es que hay ciertos pueblos que desobedecen, pero no porque son una desobediencia organizada, no, simplemente porque le dices, debes comer lechuga todos los días. Y ellos dicen, no, lechuga y quelite. ¿Sí? Entonces, comen quelite en lugar que lechuga. Quelite es otro tipo de hierba. Y lo hacen ¿por qué? Porque sí son. Y yo creo que una cosa como esta, donde un encierro que se parece muchísimo al exilio, que se parece muchísimo al confinamiento,
que se parece muchísimo. Es decir, métete en casa, no salgas, no infectes, no te dejes infectar. Hace situaciones, claro, tienes internet, bueno, tienes una casa de 300 metros cuadrados, que bueno, pero el 90% de la ciudad viven en 4 en 50 metros cuadrados. Es con una computadora de la cual 2 niños deben de hacer la tarea y madre y padre deben de trabajar. Eso se convierte en un lugar de conflicto donde el diálogo poco a poco se vuelve imposible. Entonces, yo creo que todas las condiciones, y además en el, repito, confinamiento, exilio, bla, 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 están todos separados, son todas cosas distintas, pero todas se parecen, todas tienen algún punto en común. Lo que se vuelve muy, muy difícil es hacer que quien está confinada o confinado se sienta libre de hacer lo que puede. Porque en el confinamiento hay cosas que podrías hacer y que no las haces. Y no las haces, ¿por qué? Porque hay una que no puedes hacer, ¿no? Ovidio se moría de frío. El romano decadente, metido insoportable, ¿no? Entonces me miraba a los sármatas y decía, qué horror, algún día tendré tanto frío que terminaré poniéndome pantalones con un sármata. Y me acuerdo que cuando yo leía esas cosas decía, imbécil, ¿por qué no te has puesto los pantalones ya, no? Te estás muriendo de frío. Y es lo mismo, ¿no? Podría estar haciendo y no lo hago. Creo, sí, yo sigo creyendo que hay un ensayo contra la desobediencia en todo lo que ha sucedido en estos 2 años y medio de pandemia, que terminarán como terminarán siempre estas gravísimas enfermedades colectivas. Va a haber un momento determinado, 2 años, 3 años, 4 años, bueno, mucho, en que se nos van a olvidar. Y tú traes, porque antes ya habías comentado también de las ideas fijas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué claves podría pensar para esa desobediencia que reivindica incluso la desobediencia en contra de las propias ideas fijas que nos están surgiendo en el marco de ese momento, ¿no? Piensa en la puntualidad. La puntualidad es una obsesión para todos los pueblos que quieren demostrar que se han vuelto civilizados. A los italianos hace 40 años ser puntual o no ser puntual le importaba un pepino. Hoy, 3 minutos de atrás, mira, así como una obsesión, mira, que ya no somos subdesarrollados, ya llegamos a tiempo. Y de repente me encuentro con ciertos pueblos que te puntualizan. Los mayas son puntualísimos. Y otros pueblos, que miren, los pueblos náhuatl. Te dije que vine. Sí, pero hace 3 días. Sí, pero aquí estoy porque este es el momento de estar, ¿no? Y esto es retomar el tiempo en nuestras manos. Y eso es desobediencia a una pauta de cómo se pretende que seamos.
Creo que eso también es muy importante. Claro, cómo se viven, cómo no se viven las relaciones más profundas, fundantes de nuestra vida, tiene mucho que ver, ¿no? Una idea fija será más fija si, por ejemplo, el sistema de género es más fijo, ¿no? Mientras entre ciertos pueblos donde hay una cierta transición de género o una cierta poca importancia en términos del trabajo. Entonces, será más fácil ver que la gente es capaz de decir, sí, esto funcionó hasta ayer y hoy no funciona ya tan bien. Entonces, ¿qué ha cambiado a nuestro alrededor, no? Cambia el régimen de lluvia, yo no puedo seguir sembrando el 17 de mayo, ¿no? Pues, si llueve más tarde, sembraré en junio. Esta capacidad de cambio implica una idea no fija. Y creo que eso es muy, muy importante. Para que ya vayamos cerrando, una última pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? Mira, los sueños cambian según las circunstancias de las personas. En este momento mi sueño es salir de una enfermedad que tiene muy conmovida a toda la gente que me quiere y que yo quiero y que me impide hacer cosas, que tiene una serie de cosas. Pero salir de la enfermedad por salir de la enfermedad en sí ya es algo. Pero además, volver a escribir para mí es algo muy importante, así como es algo muy importante volver al encuentro con gente de todos los grupos etarios para seguir dialogando. Yo no creo en la ruptura entre generaciones. Sería terrible. ¿Por qué no puedo hablar con ella? Porque tiene 30 años menos que yo. ¿No? Porque es verde. Es decir, seguramente van a tener intenciones distintas. Pero me parece muy peligroso tanto el desconocimiento del feminismo de las más jóvenes hacia todo el trabajo hecho por mujeres a lo largo de 200 años, así como el rechazo o el ninguneamiento. Es una palabra muy mexicana, ¿no? Te ninguneo, te hago nada, ninguno de las que creen que tienen la historia en sus manos y que deben de dar siempre la pausa, ¿no? Y yo creo en el diálogo intergeneracional y tengo eso. Mi sueño es volver a formar comunidad a través de eso. Desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.